nací en Brasil, en Porto Alegre, el 29 de octubre del 75. Así que en octubre ahora ya hago 50 años. Y bien, nací allá y hoy acá. ¿Qué barrio? Allá barrio Petrópolis. Petrópolis, así se llama. Eso. ¿Y cómo era ese barrio? ¿Qué te acordás de esa infancia? Y muchos recuerdos de la infancia, nos mudábamos mucho. ¿Por qué? Porque allá pagábamos alquiler y yo qué sé, no teníamos condiciones, y papá y mamá trabajando siempre, papá en el taller mecánico, mamá... O sea que de ahí viene un poco esa pasión por los fierros, ¿no? Sí, me crié dentro de un taller. En realidad ellos no tenían, yo y mi hermano y yo. Y ¿Solo dos eran? Somos dos, mi hermano más chico. Y no tenían plata para pagar con una niñera, ¿no? Y los dos trabajaban, papá el taller, que arrancó, él era empleado del taller, vino del interior con 18 años, empleado de ese taller y después compró el taller. O sea, llegó de la zona rural de Brasil. Sí, del interior con 18 años. ¿Cuál es el interior del interior en Brasil? Y mucha pobreza. No tenía trabajo, nada. Con 18 años buscaba trabajo. Changas. Sí. Y llegó a Porto Alegre, a dedo. Llegó a Porto Alegre sin nada y arrancó y consiguió un trabajo en un taller mecánico para alcanzar los tornillos, lavar las herramientas, lavar los autos. Y fue su primer y único trabajo. Empezó de empleado ahí y después el dueño del taller le enseñó el oficio que tiene mi papá hoy. ¿Y tu mamá qué hacía? Mamá trabajaba ¿cómo se llama? Empleada doméstica. Empleada doméstica, cuidando niños y con mi hermano no teníamos dónde quedar, entonces con una vecina que trabajaba medio turno, mi hermano más chico quedaba con ella para que mamá pudiera trabajar y yo de chica iba para el taller. Entonces yo de chiquita, porque el taller ya, con papá ya podía quedar con él y mi hermano que era más chiquito quedaba con la señora esa que cuidaba a mi hermano. ¿A qué escuela fuiste? Allá en Brasil en muchas. Era bastante fatalita. ¿En serio? Sí. Me expulsaron de una. Sí. ¿Por qué te expulsaron? Porque no me gustaba cumplir reglas. Porque fui a defender a mi hermano. Éramos muy unidos de mi familia. Siempre nos enseñaban que tenemos que cuidar uno al otro. Ellos trabajaban, yo era la más grande y yo tenía que cuidar a tu hermano. Y claro, nos enseñaban allá en Brasil de hermano, hermano. Entonces, un maniño. Yo cuidaba a mi hermaniño y todo el mundo en la escuela tomaba el pelo de mi hermano, como diciendo hermanito, hermanita, ay, el hermanito. Y le me gustaba bullying. Hoy en día, bullying. Ahí va. ¿Y yo rezongué a uno y ese quería pegar a mi hermano, en fin. Y después, yo qué sé, bueno, terminé. ¿Eras de armas tomar? Un poco agresiva. Estaba un poco agresiva, pero le puse el frente, le dije un montón de cosas. Llegó la monja ahí en el momento. Ah, porque era un colegio. O sea, era un católico. Sí, de monjas y le dije algunas cosas a la monja llamó a mamá y yo ya venía ya también haciendo cosas, yo qué sé, era más o menos. ¿Pero te gustaba estudiar? Me gustaba en partes. ¿No te gustaba catar? No, nunca me gustó que me mandaran. Espíritu rebelde. Rebelde. Y bueno, y ahí está, y después pasé para otra escuela y después nos mudábamos mucho, y otra escuela, varias escuelas. Allá en Brasil, en la escuela son 8 años. Entonces, primero, segundo, 8 años de escuela. ¿Y después 3 años de liceo. Entonces, cada vez que nos mudábamos de escuela también.
Y se mudaban por cuestiones económicas, buscando un alquiler más barato. Más bajo o mejores condiciones o mamá conseguía otro trabajo más cerca. Claro, porque allá las distancias son grandes. Son grandes, sí. Porto Alegre enorme. ¿Y qué sentís que te transmitieron tus viejos? Hoy en día, en ese entonces cuando era chica, mamá me rezongaba mucho, ¿no? Entonces hoy entiendo y sé que si tuviera un hijo iba a hacer lo mismo que hacía mi madre en ese entonces. Pero cuando era chica no me gustaba. Ella me rezongaba, yo siempre fui más macanudo con papá, más compinche con papá. Y mamá era el eje de la familia. Mamá era ella y tiene que hacer así como ella quiere y tiene que ser como ella quiere. Pero yo no quiero ir por ese camino. Y ella dice, no, tenés que hacerlo porque te estoy mandando. Y papá ya más macanudo, más firme, me miraba y yo ya sabía que no podía, ya que le agachaba la mirada, ya me quedaba quietita porque había defraudado a mi padre y fallado a papá. Y a mamá no, mamá yo ya la metí más de frente con mamá. Yo qué sé, mi abuelo también. Mi abuelo, aprendí mucho de mi abuelo, muchas conversaciones, muchos consejos. Y papá y mamá me enseñaron el valor del trabajo, honestidad, del aquí y el ahora, de hacer las cosas con el corazón, éramos muy unidos, rezongábamos, peleábamos, pero pasaban las cosas con uno, pasaba con todos. Éramos muy unidos. Si estamos juntos, estamos juntos. Hasta hoy tenemos esa frase entre mi hermano, mi papá. Mamá ya falleció, pero estamos juntos. Pasó con uno, voy para ahí. Estamos juntos. Hacemos videollamada con mi padre y nos miramos y nos despedimos y estamos juntos. Entonces éramos muy unidos. Entonces, me enseñó eso, yo qué sé, a hacer las cosas con el corazón. Y si vas a hacer, hazlo bien. No hagas medias. ¿Cuál fue el primer trabajo que tuviste? Mi primer trabajo, allá en Brasil se puede, con la firma de los padres se puede trabajar a los 14 años. Entonces estudiaba de mañana y fueron al colegio y hicieron un sorteo allá y en un supermercado, el supermercado fue al colegio, hicieron un sorteo y me sortearon para otros y yo, ¿no? Para trabajar de cajera. Y yo quería trabajar, yo quería mi independencia, yo no quería depender de ellos. Porque cuando éramos chicos, si no podían comprar un champion a uno, no compraban al otro. Y yo no quería depender, yo quería mi platita. Entonces me apunté ahí en el sorteo, me sortearon para trabajar de cajera en el supermercado. Salí del colegio, llego a casa y hablo que había conseguido trabajo. Y papá no me quería firmar la autorización, se sintió mal, frustrado porque no puedo mantener a mi hija, lloraba. Y mamá dijo, no, déjala para que vea el valor del trabajo, para que pueda aprender. Y empecé a trabajar de cajera, hice un mes, me enseñaron y allá trabajé de cajera 3 años. Papá me iba a buscar, me iba a llevar y me iba a buscar, porque trabajaba de 1 a las 9 de la noche, en Brasil a las 9 de la noche, entonces él me iba a buscar. ¿Pero qué? ¿Pesado? ¿Complicado? Sí, la seguridad, ¿no? Hablamos ¿sí? de seguridad allá, sí, allá bastante complicado. ¿Qué fue lo peor que viste o lo que más te sorprendió, capaz que no de adulta, pero siendo adolescente o niña en Brasil? En Brasil, muertes. Prende la tele, en el informativo, y papá tenía un dicho. Prende la tele y sale sangre. Un dicho de papá, ¿no? ¿Qué quieren mirando informativo? Se prende la tele, todo muerte, todo como sale sangre. Mucha violencia. Muestran la parte turística de Brasil, pero en realidad mucha violencia. Salí caminando y vi gente durmiendo en la calle.
salí con la platita de los mandados, comprar leche y pan en la panadería, salí con esa platita. Violencia, policía, te pegan y después van a preguntar por qué. Muestran toda la parte linda. Pero viví en la favela también, donde empieza... ¿Vos viviste en la favela? Sí. ¿Pero en qué parte de la favela? En la parte... Morro Santana se llama el lugar. ¿Y qué tan complejo es? ¿Qué tan complicado? En las favelas son cerros llenos de casita. Sí. Nosotros vivimos donde más o menos empieza la favela. Ahí sí, desde todo, policía, tiros. A veces nos escondíamos porque tiro. Entraba la policía tirando y nos escondíamos con mi hermano, con mamá, papá. Ve bastante cosas, droga, mucha droga. Y vivíamos. Igual pienso en la muy buena, no sé si calificarlo como educación, pero enseñanza que les dieron a vos y a tu hermano, tus padres, porque en ese clima muy factible que termine siendo Sí. o narco Sí. o adicto, una de las dos. Totalmente. Sin embargo, no. Totalmente. Hoy agradezco a ellos, la persona que soy, y más porque era más rebelde, más no aceptaba. Mamá siempre se hinchaba. Mamá O sea que vos era estabas más siempre- cerca de ser pequeño que de ponerte a trabajar, básicamente, ¿no? Sí. Pero ellos siempre nos a mi hermano, a mí, el valor del trabajo, de conseguir las cosas, de luchar por tus cosas fáciles, ¿no? Y cuando tenían tiros en la favela, policía, y eso vos querés para vos, querés ser uno más del millón que hay acá, vos querés ser una persona bien. Tati, terminás esa experiencia de 3 años, ¿qué es de tu vida? ¿Qué haces? Del trabajo, Sí. de mi primer trabajo, Sí. trabajé y muchas cosas. Empecé ahí, fui delivery, albanil, corrí carrera. ¿Albañil fuiste? En realidad sí, no trabajando, pero construí mi casa. Tenía platita para pagar, o pagaba el albanil, ¿O la o el construías? ayudante. ¿Y qué Y hiciste? con papá lo hacíamos, pagábamos el Una casa albanil. allá en Brasil. Sí, cuando conseguimos comprar una casa, porque viví mucho tiempo en alquiler, cuando conseguimos comprar esa casa que fue ahí en la favela, reformamos toda la casa y con papá y yo. ¿Y corriste me carrera? enseñaba A revocar. mezcla las cosas, todo. Papá con el taller mecánico, le encantan los fierros hasta hoy. Papá corrió también. Entonces teníamos un chevetito, un tiburón, un chevetito viejito. ¿Y en dónde No recuerdo corrían? qué año era el chevete. Debo tener fotos. Y del autódromo, Tarumã se llama el autódromo, en Viamão, una otra ciudad, ahí cerquita también. Entonces durante la semana estábamos en el taller con el viejo. Y después, fin de semana, preparábamos el auto, a veces de noche, porque el sábado teníamos que preparar el auto y correr y practicar, y domingo era la carrera. ¿Y quién lo corría? ¿Tu viejo? Papá. ¿Y vos llegaste en Yo un iba momento? con él ¿Y a correrlo vos? y llegué a correr. Llegué a correr con papá. Sí. Mi viejo me peleaba, me enseñó a manejar desde chica, maniobraba los autos del taller de chiquita. Ahora, después lo vamos a hablar más en profundidad, pero hay una cultura machista de que la mujer no maneja. ¿Allá en Brasil era igual? No tanto, más o menos. Siempre hay. Pero como me crié ahí con ellos en el taller y corría, yo qué sé, y siempre con papá y andaba siempre con el viejo, como que... capaz Era algo porque el natural, ambiente claro, que era algo andaba. natural que iba a terminar en eso. Sí, después de grande sí, cuando de grande ya, en algunos momentos sí, perdía trabajo porque era mujer.
Pero no sé si era tan discriminada. Allá muchas mujeres manejan, sí. Siempre hay, pero... A ver, corriste, fuiste albañil y hay un detalle que no es menor en todo esto. ¿Cómo terminás en Uruguay y en Pando? Bien. ¿Qué pasa en el medio, Tati? ¿A qué edad te venís para acá? Y vine para acá que con 30 años, 2005 vine para acá. Vine a conocer, ¿cuándo fue la crisis? ¿2001, 2002? Vine a conocer en 2000, 2001. Y después vine a visitar, estaba justo la crisis en esa época. Y vine a ver si podía mudarme y estaba justo la crisis. Gente que yo conocí el año anterior cuando vine a visitar, ya se estaban yendo para ¿Pero España. cómo llegaste a Uruguay? En realidad es así. Me casé con mi marido en ese entonces. Es brasilero, nació allá, tenía 2 años cuando nació allá, vivió 2 años allá y se viene a vivir en Uruguay. Bueno, estudió acá, toda su infancia acá. El padre de él era brasilero. Se separan los padres, el padre como brasilero vuelve a Brasil. Tenía comercio allá. Bueno, después el grande va a visitar el padre, empieza a trabajar con el padre allá en la empresa del padre. Y ahí lo conocí. ¿Y te venís con él para acá? Y ahí me vengo, sí. Nos quedamos 8 años allá en Brasil. Ya en pareja. Si este edificio hablara, contaría historias llenas de confianza y crecimiento. Renovamos nuestra imagen. La innovación, la mejora día a día, los nuevos retos y superarnos es lo que nos apasiona. Como símbolo de agradecimiento a los socios, emprendimos una gran remodelación edilicia en nuestra sede. Cambios que reflejan la fuerza y el ímpetu del trabajo que nos identifica. Cámara Comercial Industrial Agraria Pando, una institución innovadora y emprendedora que honra su historia mirando hacia el futuro. Cambiamos para evolucionar. Speedy es internet más televisión por fibra óptica y ya está en 4 ciudades del país: Pando, Canelones, Progreso y Colonia del Sacramento. Conectate y obtené mejor internet a mejor costo. Más ahorro por mes todo el año. La libertad de elegir Speedy. ¿Y cómo fueron esos primeros tiempos acá? ¿Extrañabas allá? Sí. ¿Qué era lo que más extrañabas? Y mi familia. Yo tenía una vida hacia facultad allá. ¿Qué estudiabas? Administración de empresa. Faltaban 6 años para terminar la facultad y me vine. ¿Te arrepentís de eso? No, bueno. ¿En algún momento sí? Cuando me vine, sí. Los primeros 6 meses, los primeros 3, 4, 5 meses acá, fue muy bravo. Yo tenía mi familia allá, era gerente administrativa de una empresa, hacía mi facultad, tenía mi casa, mi auto, todo, iba y venía, hacía lo que quería. Y venir acá y arrancar de cero todo de nuevo, fue bravo, sí. No fue fácil. Me encerraba muchas veces en el baño, lloraba. ¿Qué estoy haciendo? Era caro una llamada internacional, llamar a ellos, a mi familia, meses sin hablar con ellos. ¿Lo harías de nuevo? Sí. Sí. ¿Lo harías de nuevo? Sí. ¿Por qué? Amo el Uruguay. Amo estar acá. Con todo respeto a mi país, soy brasilera, pero me parece que no son más 3 millones, son 3 millones y 1. Capaz que debería ser nacido acá. Amo eso acá. ¿Qué es lo que te atrae de Uruguay? Las oportunidades que tuve acá nunca tuve en Brasil. ¿Me estás hablando en serio? Sí, sí. Allá mucha violencia. Me encanta mi país.
pero allá mucha violencia, muchas muertes, seguridad horrible, no tiene oportunidades, es muy grande. En 2005, 20 años hace que estoy acá. Cuando me vine, 270 millones de personas, no sé cuánto está hoy, pero no tenía oportunidad. ¿Y acá qué oportunidades tuviste? Y acá, cuando vine no tenía documento, empecé a trabajar en los camiones con mi marido, que en ese entonces era mi marido. Empezamos con los camiones, después conseguí trabajo en Zona América y después empecé a enseñar a manejar. De chica quería ser profesora, quería ser maestra. Eso te iba a preguntar. ¿Maestras quería ser? De chica quería ser maestra. Siempre enseñaba con mis amigos, mis primos, no sé, de la escuela, ahí cuando jugábamos, yo era la maestra. Ponía todo, teníamos un pizarrón en parte, chiquito. yo te puedo decir que si veo esto, se te cumplió en parte el sueño, ¿no? Porque esto es casi como un aula, como un salón, ¿no? Quería ser maestra de chiquita, pero después, yo qué sé, 2, 3 días después ya quería me ponía los tacos de mamá, yo qué sé, la cartera de mamá y soñaba, yo qué sé, la empresaria llegando a la empresa con los tacos caminando. Y después ya quería ser maestra de nuevo. Después ya quería seguir con mi padre corriendo carrera. No sé, era muy soñadora. Quería... ¿Lo seguís siendo? Sí. Ayudar, cambiar el mundo desde chica. ¿El sueño no es un poco el motor de la vida, Tati? Sí. Metas, querer las cosas, andar por ellas. Planificar, organizarte y andar por ello. ¿Cómo arrancás a dar clases de manejo? Bien, pensaba que ya manejaba todo, que sabía todo, porque del taller mecánico, maniobrando desde chica los autos dentro del taller de papá, yo qué sé, andando en camión, corriendo carrera, karting, todo, entonces pensaba que era la número 1 manejando. Digo, bueno, voy a empezar a enseñar. Veía, porque en los camiones, los viajes en los camiones veía mucho accidente, mucha gente, mucho siniestro, ¿no? Entonces voy a empezar a enseñar. De alguna manera, haciendo tantas horas de ruta, te percatás de lo mal que se maneja, básicamente. Sí, totalmente. ¿Y? Sí. Y surgió la oportunidad de empezar como empleada de una academia y trabajaba en Zona América, en Mafre Seguros, y hablando portugués, los siniestros de tránsito que surgían acá en Uruguay, brasileños llamaban y atendíamos nosotros un call center ahí en Zona América. Salía a las 4 de la tarde de Zona América y de tarde a las 4:30, 5 llegaba y empezaba a enseñar hasta las 10 de la noche. Y pensaba que sabía todo, ¿no? Pero una cosa es vos saber conducir, otra cosa es saber transmitir. Y ahí me di cuenta que no sabía nada. ¿Se aplica esa máxima de que no cualquiera es profesor? No cualquiera. ¿O no cualquiera enseña? No. ¿Por qué? No. A ver. O sea, ¿de qué te percataste? ¿De qué te diste cuenta? Porque yo pensaba que sabía manejar todo. Yo era la cara manejando. Para mí, ¿no? Pero en realidad no. Porque una cosa es vos saber conducir un auto. Pero otra cosa es vos saber transmitir el conocimiento que tenés. Ni toda la gente es igual. Todo el mundo tiene su forma de ser. Y el instructor de manejo no puede ser que los alumnos se acostumbren al profesor. El profesor se tiene que adaptar a cada tipo de alumno. ¿Eso es lo que descubriste? Sí. ¿Cuánto tiempo enseñando? Y 15, vamos a hacer 15 años ya. 15 años. ¿Te acordás de tu primer alumno o alumna? Sí, Karina Rodríguez. Y el otro día vino y trajo el hijo. Yo digo, estoy quedando vieja. Muchos alumnos que sacaron licencia de conducir conmigo hace años siguen mandando mensajes. Eso es lindo.
me manda un mensaje, ¿cómo está? Porque yo iba a Toledo, Casarino, Sauce, enseñando. Cuando venía a Pando pasan a visitarme. Me traen chocolate, me traen cosas. Sí. ¿Cuál fue el caso que vos dijiste, caramba, cómo me gusta enseñar, lo logré? Yo pensé que esta persona, este hombre, esta mujer, joven, adulto, mayor, lo que sea, no iba a sacar la libreta y lo lograste. ¿Cuál fue el que sentís que más te esmeraste y lo lograste? Mucha gente, ¿no? Mucha gente. Pero dame anécdotas, dame relatos. Una señora de 60 y algo, no me acuerdo, que falleció el marido, ella se quedó con un auto 0 kilómetros en el garage y decidió aprender a conducir. Llevó bastante tiempo, pero logró su licencia de conducir. Ver la emoción, los ojitos de ella ese día que salvó el examen. Después una otra alumna que también hacía las clases escondidas del marido. Escondida Del marido. El marido no quería que ella manejara, que no era para ella, que ella no podía. Y ver a ella lograr la licencia de conducir también. Cada alumno tiene su historia, te cuentan y vos abrazás la causa y ¿no? Vamos por eso. ¿Qué historia te conmovió más? Varias. Sí, esa muchacha que te hacía las clases escondidas es una. Libertad, dar libertad a esa mujer. Saber, no sé, que el marido decía que ella no podía y ella descubrir que sí se puede y no darle solo una licencia de conducir, pero conducir su libertad. Ver a ella ahí llorando en el día del examen y te emociona. ¿Es mucho más que un simple acto el aprender a manejar para vos? Sí. ¿Encierra algo más que eso? Manejar, yo diría que, siempre digo acá, maneja cualquiera, Renzo. Cualquiera maneja. Conducir un vehículo no es para cualquiera. Mucha gente no está apto. Yo recuerdo que le enseñaste a manejar a personas sordas. Sí. Eso también. Recuerdo haberte entrevistado por eso. ¿Cómo fue esa historia? Eso fue primera vez en Canelones. Surgió la oportunidad. No sabíamos si íbamos a lograr, pero vamos a ver qué pasa y vamos a intentar y logramos. Y logré. Ana y Virginia, las dos primeras alumnas sordas, y después vinieron otros, pero ese día fue lindo. ¿Sabés lengua de señas? O sea, ¿cómo hiciste para plasmar la clase ahí dentro, en ese auto? Las primeras clases bastante complicadas, no nos entendíamos. En ese entonces estaba casada también, con mi marido ahí en ese momento nos ayudábamos entre sí. Fuimos un trabajo de equipo ahí, pero muchas veces no sabía nada de lengua de señas, el alumno no entendía, parábamos el auto, una de ellas te leía los labios, entonces parábamos el vehículo, nos mirábamos y yo hablaba suave y ella me entendía. O entonces hacer un dibujo, un cuaderno, yo llevaba un cuadernito adentro del auto, parábamos, hacíamos un dibujo. Me acuerdo una vez en el parque, llevaba a ella para allá para manobrear o andar y no me acuerdo un determinado momento, ella no entendía, paramos el auto y nos mirábamos y conversábamos ahí, ¿no? Trataba de explicar lo que sucedía y yo nunca me di cuenta yo prestando atención a ella, nunca me di cuenta que un perrito se puso adelante del auto.
ella conversando conmigo y vio el perro. Cuando terminé la explicación de ese momento, yo digo, bueno, ahora vamos. Y ella me hacía que no. Yo digo, vamos, Virginia, vamos. No. Yo digo, ¿por qué no? Vamos. Y ella me hacía una seña así, ¿no? Así. Y yo no sabía qué era. Yo no sabía lengua de señas. No. Y me hacía hacer la seña. Como no entendía, ella sin freno de mano, ya me enojada, freno de mano, abre la puerta, se baja. Era un perro que estaba enfrente del auto. Yo digo, bueno, corremos el perro, ahora vamos, ahora sí, me dice, ahora sí. Después otros alumnos vinieron también, cuando ellos, Ana y Virginia, sacaron la licencia, después apareció Lourdes, Matías. El papá de Matías viene hasta hoy a saludarme, hace renovación acá conmigo también, renueva la licencia. ¿Se da aquello de ese vínculo que yo que sé, que por ahí puede tener una persona con su peluquero, yo no sé si llamarlo como confesión, pero hay cuentan historias, sí. Hay un vínculo, sí, en general. Los primeros vienen con miedos, muchos miedos, inseguridad, pero después van ganando la confianza del profe, que nosotros decimos acá el profe de manejo, y después se crea un vínculo, ¿no? Y tanto es que de acá, hoy en día hacemos eso, un simulacros de prueba, porque el alumno genera un vínculo con el profe, con mi profe, y en el día del examen no está el profe. Entonces empezamos a hacer simulacros. Ahora, te subiste, no me digas quién, ¿no? Pero ¿te subiste en algún momento con alguien que te dio miedo a ir? Miedo no, porque tenemos los pedales. Pero hay gente que tiene, que le costó. Y también hubo que yo tuve que decir que no podía, no estaba apto para el manejo. ¿Por qué? Porque coordinación cero, decir que no tiene reacción, demora en reaccionar, no tiene la coordinación, entonces hace 1, 2 clases y te das cuenta que no. Y yo no puedo hacer 20 clases y después decir que no está apto para el manejo. En la primera, segunda clase ya te das cuenta. Y sentar con el alumno, esa parte es muy difícil, sentar con el alumno. Un alumno ya había comprado un auto y vino para las clases y yo tenía que decir, no está para el manejo. Conversar, las palabras muy fuertes, entonces tienes que saber cómo decir a la persona para no lastimar quien no estaba para el manejo. ¿Y te ha pasado? Sí, muchas veces. Muchas veces. También gente mayor que ya no está con los reflejos, que vienen a renovar licencia de conducir y te dicen, no, ya no está más, es una época, ya está, entonces ya cumplió, pero que era solo para los mandaditos, mija. La licencia de conducir no es solo para los mandados, los reflejos ya no son lo mismo, la reacción ya no es la misma, no escucho, los veo mucho, ya no está, ya está, déjalo, la licencia. No, pero vos ya no era nacida, yo ya manejaba. No, me pasó muchas veces. Speedy es internet más televisión por fibra óptica y ya está en 4 ciudades del país: Pando, Canelones, Progreso y Colonia del Sacramento. Conectate y obtené mejor internet a mejor costo. Más ahorro por mes todo el año. La libertad de elegir Speedy. Si este edificio hablara, contaría historias llenas de confianza y crecimiento. Renovamos nuestra imagen. La innovación, la mejora día a día, los nuevos retos y superarnos es lo que nos apasiona. Como símbolo de agradecimiento a los socios, emprendimos una gran remodelación edilicia en nuestra sede. Cambios que reflejan la fuerza y el ímpetu del trabajo que nos identifica. Cámara Comercial Industrial Agraria Pando, una institución innovadora y emprendedora que honra su historia
mirando hacia el futuro. Cambiamos para evolucionar. ¿Alguna vez pensaste, Tati, yo qué sé, seguramente nos pasó a muchos en la vida, esto no va más, bajo la cortina, no me quiero calentar más la cabeza? ¿La academia? Sí. No. Esto no. Desde cuando me subí, la primera alumna que empecé, que vi que pensaba que sabía todo y no sabía nada, empecé a hacer cursos. Fui a Brasil varias veces, hice seguridad vial allá, manejo defensivo, después acá en Montevideo. O sea, te preparaste para esto. Cuando me di cuenta que enseñar no era enseñar, no era porque manejo sé enseñar, no es así. Cuando me di cuenta, yo digo, me tengo que preparar. Y como me decía la frase de mi padre, si vas a hacer, hazlo bien. Y bueno, me preparé. Fui a Brasil muchas veces. A Montevideo hice muchos cursos. Incluso el último curso que hicimos con los gurises, cada tanto hacemos capacitaciones. Y el último curso que hicimos con los instructores de la escuela, fuimos a Montevideo y llegamos allá. Nosotros damos cursos de manejo defensivo acá, que la idea ahora ya no es más manejo defensivo, manejo preventivo. Antiguamente era manejo defensivo. Damos mecánica ligera, manejo defensivo. Y cuando fui a Montevideo con los gurises, con los instructores de acá, hacer un curso para ver qué había cambiado, nuevas actualizaciones. En Montevideo estaban dando cursos que nosotros ya hacemos acá hace mucho tiempo. Los instructores me decían, pero eso ya hacemos en la academia. Y recién estábamos aplicando en Montevideo. Porque muchas cosas traje de Brasil también. Entonces, pagamos un curso, fuimos a Montevideo, allá tenemos el diploma, todo de la asociación. Y digo, bueno, eso ya hacemos hace rato. Pero el profesor preguntaba allá y los gurises contestaban. Y los gurises, y ahí yo me inflaba, ¿no? Mis profes. Claro, me siento orgullosa de ti. Claro, son mis profes. ¿Cuál fue, pensá bien antes de responder, el mejor día de tu vida? ¿Mejor día? La mayor alegría que tuviste hasta ahora en tu vida. Wow, mejor día. Capaz que mi primer auto. ¿Qué auto fue? Un Fiat 147. Vive ni Papá lucha. casi me mata. Vive ni lucha. ¿Lo has visto? Hay algunos en la vuelta. Sí. El Fiat 147. Un Fiat 147. Mío, ¿no? ¿Lo compraste vos? Sí. ¿Y por qué decís que primero tuve una moto. ¿Qué moto? Una XR, ¿cómo era? RDZ 135. ¿Cómo es? RDZ 135. Una Yamaha. Esa fue mi primera moto. Sin casco, andando. Pará, ¿y el primer auto por qué decís que tu hijo casi te mata? Y después del primer auto, que fue, ahí fue, andaba como el auto papá me ayudaba, un chevetito, papá me ayudó, pero mi primer auto con mi sueldo fue el Fiat 147. Feliz, llegué en casa, compré, fui a mostrar a mi padre y papá casi me mata. ¿Cómo me va a comprar esto? Estaba horrible, motor espantoso. Fundido estaba. Fundido. Papá decía, ahí tenés dos victorias. Una cuando compras, la primera victoria tuya pensás porque compras. Y la otra victoria es cuando lo vendés esto. Claro, no estuvo bueno que lo comprara, pero ahora va a estar mucho mejor que lo venda. Exacto. Porque estaba detonado. Pero aparte vos... La chapa estaba impecable, pero el motor... Pero vos trabajando dentro de un taller mecánico, Tati, ¿cómo pudiste haber comprado eso? Me enamoré del auto, quería el auto, estaba precioso, estaba bajito, tenía sonido, ruedas, cosas. Estaba tuneado. Estaba tuneado. Estaba tuneado. Pero el motor... Comiste. Y yo qué sé, casi me mata el viejo. La marcha atrás, con las dos manos, y no entraba marcha atrás. Sí. Mi papá en el taller, arreglamos un poco, anduve con un auto un tiempo, y después, como dijo papá, gracias a Dios, cuando lo conseguí vender. ¿Y lo vendiste? Lo vendí. Después tuve otro chevetito. Después, me acordé ahora una anécdota con papá.
un Fusca, papá tenía un Fusca. Y los fines de semana, si queríamos salir, teníamos que lavar el auto y papá venía y pasaba la mano del auto a ver si estaba bien. Nos prestaba, ¿no? Con mi hermano. Y papá dice, bueno, ahora revisa el auto, fija si está todo bien, aceite, todas esas cosas. Y yo buscaba radiador en el Fusca. Y papá me miraba y se reía, ¿no? Yo, aceite, todo eso. Y yo dije, ¿dónde pongo el agua? Con el cosito de agua. ¿Dónde pongo el agua en este auto? Y allá por las tantas fui, sin saber, con vergüenza, como decía, no quería fallar al viejo. ¿Dónde es que no la encuentro? Casi me da una paliza el viejo. ¿Cómo va a buscar radiador en el Fusca? Un Fusca rojo. ¿Y el día más triste hasta el momento? Cuando perdí a mi mamá y a mi abuelo. Primero perdí al abuelo y después cuando perdí a mi mamá. ¿Los extrañas? Mucho. Me peleé mucho con mamá, pero hoy me acuerdo frases y a veces me encuentro diciendo cosas. Yo digo, ay, eso decía mamá. Y yo estoy igualita a mamá. Sí. Cuando perdí el abuelo y después mi vieja. La extraño. ¿Qué sentís que te enseñó la vida hasta este momento? ¿Qué aprendiste, mejor dicho? A valorar, a dar valor a las cosas que tenés. Con sufrimiento aprendí mucho, pero a valorar, a ayudar, a enseñar, a valorar las cosas. No te quejes, valora lo que tenés. En la época del camión viajaba y a veces no tenía agua. Y a veces uno no se da cuenta que abrí la canilla y tenía agua. Y a veces en la calle no tenía agua. En Chile, nevando, yo que sé, abrí la canillita del camión y no tenía agua. Tenés plata en el bolsillo, pero está nevando y no podés salir de ahí. Cocinada en el camión. Entonces, valora eso, porque uno se queja todos los días. Todos los días te quejas. Y a veces tenés cosas que no sabes valorar lo que tenés. No sé. Agradecer a Dios todos los días. ¿Sos creyente? Sí, muy. ¿En serio? Sí, agradezco. Me acuesto de noche y gracias. Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando en camión? Y como 2 años y pico, 3. ¿Y a qué lugares fuiste? Ahora, primero mucho a Brasil por el idioma, después ya a Argentina, Paraguay, Chile, ahí va. ¿Eras acompañante o también conducías? Y en algunos momentos conducía también. En Sigluti, Pablo Sigluti. Lo que uno hace por amor, Tati. Cocinar en la orilla del camión, vivir en la calle. Por eso digo valorar. ¿Es dura la vida del camionero? Muy, muy. Un día escuché esa frase que no me olvido nunca más. En la aduana, esperando para liberar. Y claro, porque camionero... eso a veces no te puede, yo qué sé, tenés un paro, pasa algo en la ruta, y vos venís con el chip de acá son un par de horas, un día, 2, y a veces te podés clavar una semana. 19 días tuvimos en el Chuy, una vuelta. 19 días esperando para liberar el camión, en el Chuy. Después en Chile, que nevaba, que no podía salir, ni subir, ni bajar la cordillera, no sé. Porque nos liberaba la mercadería, veníamos con tomate, estábamos cargados con tomate,
y no sé, abrieron para hacer la cámara fría y, ¿cómo se llama? Abrieron y vieron una arañita, un bichito, algo. Y ahí no liberaban el camión, la documentación. 19 días ahí adentro. Y como decía, escuché esa frase con las vidas de los camioneros, ¿no? Sentados haciendo guiso en la orilla del camión, ahí cocinando en el camión. Y un señor me dijo una vez, un señor de la empresa Falero, porque estábamos siempre juntos, nos juntábamos los camioneros uruguayos más por un costadito, ¿no? Entonces nos juntábamos. Cuando llegaba para estacionar el camión, veía una matrícula uruguaya, te arrimaba ahí, ¿no? Sí, son muy unidos los camioneros uruguayos. Y un señor me dijo, mi hija, dormimos todos los días, dormimos en una casilla de lata, comemos comida fría y hacemos pichín en la cubierta. Somos peor que perros. Dormimos en una casilla de lata, comemos comida fría, hacemos el pichín en la cubierta. Y es así, el camionero. Y muchas veces no valoramos. Y de ahí vamos al supermercado y no hay mercadería. ¿Y quién te trae la mercadería? ¿Quién llena la verdura, la carne? El camionero. El camionero no tiene cumpleaños, no tiene fin de año, no tiene... Todo en la ruta. Porque te pasa, ¿no? Pasa de en la que ruta. te agarra en viaje. 24 de diciembre, Muchas 31... Muchas veces nos agarró bien 24 de diciembre en la orilla de la carretera. Y es tu cumpleaños y ni te das cuenta, no sabes ni qué fecha andás, porque tenés que descargar. Y cuando vas a hacer la fecha del remito, poner, entrega, la firma, la cosa. Mi cumpleaños fue en serio, Renzo. Porque andás en la rosca. En serio. Entonces el camionero sufre mucho. ¿Hay algo de lo que te arrepentís en tu vida? ¿Que me arrepiento? Capaz de no haber... Siempre allá en Brasil tuve peluquería, tuve un mercadito, capaz que no haber emprendido antes. Con la academia hacer algo antes, porque tuve peluquería, no era lo que me gustaba, encerrada ahí adentro. Pues tuve un mercadito chiquito. No me gustaba trabajar a las 8 horas, yo quería mis cosas. Ser independiente. Independiente. ¿Es eso? Un espíritu libre. No dependa de nadie que te lleve, que te traiga, que hace por mí, dame plata. No, hacelo vos por vos. No esperes sentado que las cosas caigan del cielo. Anda atrás de tu sueño. ¿Sentís que hiciste eso vos? Sí. Y sigo haciendo. Y tengo más sueños por delante. ¿Cuál? Dame uno. La escuela, hoy tenemos el índice de aprobación más alto en Canelones. Entonces, de seguir creciendo. De crecer como persona. De tener una fundación. Una fundación. Tengo nombre, ya tengo más o menos un proyecto. Una fundación. ¿Para qué? Una fundación para ayudar a la gente que no tiene condiciones de sacar la licencia de conducir. Es dar libertad. La escuela acá tenemos muchas mujeres. Diría capaz que, no quiero mentir, pero 80% de las alumnas son mujeres. Libertad. ¿Ese es tu sueño? Libertad. Tengo un hashtag, vamos arriba las mujeres al volante, que siempre, desde que empecé con las clases, más si era mujer, con todo respeto a los chiquilines, los alumnos, ¿no? Mis pichones, yo digo mis pichoncitos, mis pichonas, pero vamos arriba que vos podés, vamos arriba a las mujeres, a la mujer, siempre a la mujer, muy discriminada, muy... Vamos arriba a las mujeres.